Nuestro artículo trata sobre la acumulación de metales pesados y evaluación bioquímica de lombrices de tierra de aserraderos en Abeokuta, Nigeria sudoccidental. Este artículo pertenece a docentes del Departamento de Zoología, Departamento de Bioquímica y el Departamento de Física de la Universidad Federal de Agricultura de Nigeria. Es presentado a ustedes por Carlos Duque, Tatiana Hernández y quien les habla, Paola Barón. Esta investigación se realizó debido a un alto crecimiento de la industria de aserraderos en Nigeria. Un aserradero es el lugar en donde se le hace la primera transformación a la madera, es decir, se corta para que quede lista para llevarla a la industria de inmuebles y demás. Bueno, estos aserraderos causan la liberación de varios desechos en el medio ambiente. Entonces, pues, en este estudio se utilizaron gusanos como la especie Eudrilus, Libioudrilus y Perudrilus, que son utilizados como bioindicadores de la contaminación por metales en los aserraderos ubicados en Nigeria. Como sitio de estudio se utilizaron 4 aserraderos diferentes, uno localizado en La Fengua, otro localizado en Sapón, otro en Isale Akei y otro en Coyopo. Y el sitio de control se utilizó el arboreto de la Universidad Federal de Agricultura de Abeokuta. Un arboreto es como un jardín botánico, pero enfocado a la plantación de árboles, a todas las plantas leñosas. Bueno, digamos que los aserraderos en Nigeria son una empresa muy importante debido a que proporcionan empleo directo e indirecto a miles de personas en la región de la selva tropical. Digamos que los aserraderos generan muchísima cantidad de desechos, como desechos pues todos desechos de madera, virutas simples, limos de madera, recortes de madera y en mayor proporción aserrín. Pues en el 2007 se registraron algunos oligoelementos o metales pesados en las partículas de aserrín que se encontraban en cercanías de estos aserraderos. Entonces, además de esto, se informó que pues en algunos de estos aserraderos presentaban niveles de metales pesados en partículas suspendidas en el aire. Por ende, se realiza esta investigación y pues se implementa el uso de lombrices de tierra. El papel de las lombrices de tierra en el ecosistema del suelo ha sido muy bien documentado a lo largo de los años, es decir, se encuentra mucha información. Las lombrices de tierra pues han ganado una gran aceptación para su uso pues en pruebas de evaluaciones de efectos y de acumulación de productos químicos, también en el análisis de toxicidad. Todo esto, esta gran aceptación, se debe a que pues las lombrices son grandes descomponedoras de materia orgánica. Son especies muy fáciles de manejar, tienen una fácil y amplia distribución terrestre y una gran capacidad de acumular contaminantes, además de una resistencia y una adaptación cuando son expuestas a este tipo de contaminantes. Bueno, a grandes rasgos, esta investigación quiere saber la acumulación y la concentración de metales pesados en el suelo y plantas, además de la investigación de los cambios en el patrón de bandas de proteína del cuerpo y la concentración de algunas enzimas de estrés antioxidantes. Entonces, pues resulta que las lombrices de tierra, al estar expuestas a a los metales pesados, sufren de un estrés oxidativo. Este estrés resulta de la producción de ROS, de especies reactivas de oxígeno. Estas especies incluyen radicales superóxidos,
radicales peróxidos de hidrógeno y radicales hidroxilo, que afectan principalmente a los lípidos, a las proteínas, a los carbohidratos y a la producción de ácido nucleico en dichas especies de lombrices. Bueno, en la metodología, pues en específico, pues se utilizó un lugar de aserraderos, 4 aserraderos ubicados en Abeokuta, suroeste de Nigeria. Entonces se dividían en Lafewan, en Sapón, Isale, Ake y Cotopo. Entonces, pues ahí, como se pueden dar cuenta, cada una pues tiene sus coordenadas correspondientes. Entonces, pues en esto se utilizaron se suministran la mayoría de la madera procesada y los productos de madera utilizados en Abeokuta y pues de las ciudades vecinas. Entonces pues se recogieron muestras de lombrices, tierra, plantas y de suelo. Entonces cada uno en cada uno de los aserraderos. Entonces pues las lombrices, la recolección de las lombrices era más que todo en el momento que se hacía el volteo, pues cuidadosamente con una pala, mientras que las lombrices de tierra pues se iban recogiendo con la mano una por una pues en contenedores y se transportaron a un laboratorio donde se lavaban con agua destilada. Bueno, pues ya después de enjuagarlas con agua destilada, pues fueron debidamente refrigeradas durante 4 horas, pues para matarlos lentamente y permitir purgar la tierra de sus intestinos, para evitar pues el efecto del contenido intestinal en niveles de metales pesados en las lombrices de tierra. Después de esto pues las lombrices o gusanos pues fueron nuevamente enjuagadas con agua destilada. Bueno, pues después de todo este procedimiento, pues las lombrices de tierra fueron identificadas y autenticadas. Entonces se encontraron como tal 5 tipos de lombrices, pero para este proceso solamente se utilizaban 3. Entonces era la Libiodrilus violaceus de 1891, Hyperiodrilus africanus en 1890, perdón, y Edrilus eugenia en 1866. Estos 3 tipos de lombrices fueron como los específicos en los que se utilizaron en este estudio. Bueno, y como les decía, pues también se recolectaron plantas y suelo. Entonces pues estas se recolectaron en el momento del volteo del mismo, en donde se recogieron las lombrices de tierra. Entonces se recolectaron muestras de suelo de acuerdo con el método descriptivo por Arba Akbaire y Emoyan en 2012. Bueno, en este proceso pues también se encontró basura superficial, la cual se retiró del suelo superior y el suelo cavado en una profundidad de 15 centímetros. Se recogió en una bolsa etiquetada con polietileno y pues las plantas se recogieron usando tijeras de poda. Y pues estas se recolectaron en muestras combinadas en lugares donde había más de una especie de planta. Bueno, luego de todo este procedimiento para la obtención de pues como tal los materiales, pues se hizo un análisis de proteínas, el cual inició con una extracción de proteínas que básicamente utilizaban las lombrices de tierra adultas. Estas fueron seleccionadas y homogeneizadas para la extracción de proteínas. Como segundo es la electroforesis en gel, el cual se preparó un gel de poliacrilamina del 12%,
que es un gel de separación, y también se preparó un gel de apilamiento de 3%. Bueno, luego de todo esto, pues se hizo una tinción con gel, el cual es el desmantelo de la placa, y se retiró el gel. Se tiñó con una solución azul de Comacie durante 1 hora, y luego se retiró y se lavó en varios enjuagues de solución de etanol, ácido acético, hasta que el gel quedó totalmente transparente para su visualización. Bueno, luego de esto pues se hizo un análisis de estrés de las muestras, pues de las lombrices de tierra. Se homogeneizaron con un tampón fosfato utilizando un mortero de cerámica y una mano de mortero de hielo. Las muestras homogeneizadas se centrifugaron, y pues el sobrenadante, lo que sobra, se recongeló para análisis adicionales. Bueno, ya finalizando, pues se hizo un análisis de metales pesados, el cual el contenido de los metales se determinó de acuerdo pues con la Asociación Internacional de Científica sin fines de lucro, pues en pocas palabras la AOAC del 2016. Entonces las plantas y las lombrices de tierra se secaron al horno a 60 grados centígrados durante 48 horas. Entonces pues estas muestras de suelo se secaron a 80 grados centígrados, durante 48 horas también, la cual la materia seca de cada una de las plantas, las lombrices de tierra y las muestras de suelo se separaron y se trituraron hasta convertirse en polvo. Bueno, ya en esta tabla de resultados, pues el resultado de las concentraciones de las lombrices en metales en las lombrices de tierra, en las plantas y las muestras de suelo de 5 lugares de estudio se presentan pues en esta tabla, en la tabla 1, en las cuales las concentraciones de plomo, cadmio y cobre fueron significativamente pues mayores en las lombrices. En las lombrices las cuales serían Eugenia, de las que estaban en el centro de control, en Cotopo y en Sapón. Entonces, además de todo esto, el aserradero Sapón registró niveles significativamente mucho más altos de cadmio y cobre en plantas, así como el plomo, el cadmio en muestras de suelo que pues en los otros lugares. Pues también las concentraciones de plomo y cadmio fueron más altas en las lombrices de tierra y las plantas en el suelo de los aserraderos del sitio de control. También las concentraciones de cobre y monóxido de carbono fueron las más altas en las muestras del suelo del sitio de control que pues en los aserraderos. Las concentraciones promedio también del plomo, el cobre y el monóxido de carbono en las lombrices de tierra, en las plantas y en el suelo, pues en todas estas ubicaciones del estudio siguieron de tendencia del suelo, de las lombrices y de las plantas. Bueno, las concentraciones más altas de cadmio y plomo en plantas y en los suelos de los aserraderos en las últimas décadas han sido pues por las actividades humanas, ya que la mayoría de los motores de aserrado funcionan con combustible, ya sean diésel o con gasolina, mientras que otros dependen de grupos electrógenos de reserva en varios lugares de los aserraderos. De la misma manera, los derrames de estos combustibles, así como la eliminación inadecuada del aceite gastado, la contaminación por conservantes de la madera y el escape de los vehículos podrían ser los mayores responsables de la alta contaminación de cadmio y plomo en muestras de estos aserraderos.
En esta tabla podemos evidenciar en los diferentes aserraderos diferentes tipos de especies de lombrices de tierra y la concentración de enzimas estresantes que estas tienen, como la cual encontramos el superóxido dismutasa dada en unidades sobre miligramos de proteína, la catalasa, que esta se da en micromoles sobre miligramos de proteína, y la glutatión peroxidasa, que se da en microgramos sobre mililitros sobre miligramos de proteína. Ok. Las concentraciones de estos metales, pues ya evidenciados, en las lombrices de tierra podrían ser por el resultado de la absorción de los suelos, pues ya como podíamos ver por las ingenierías en el suelo de estos aserraderos. Tanto esta como el aserrín, que al pasar los años se degrada y se incorpora en el suelo. Estas dos tienen efectos en las lombrices cuando se evidencian metales en los tejidos. Esta conlleva a una mutación genética, ya que se ven unos cambios en los patrones de las bandas de proteínas en esas especies de animales, y pues dada por la mutación por los metales pesados. Y este estudio pues nos ha demostrado que el aserradero posee riesgos potenciales en el suelo del aserradero y en la fauna del suelo, especialmente en las lombrices de tierra.